Existe una historia en el Antiguo Testamento que, si soy sincero contigo, considero la más perturbadora de toda la Biblia. Podría muy bien ser considerada inapropiada para menores de edad. Entonces, antes de ver este video, quiero asegurarme de que sepas que este contenido no es adecuado para todas las edades y podría desencadenar algún tipo de trauma de tu pasado. La historia a la que me refiero se encuentra en los capítulos 19 a 21 del libro de Jueces. Muchas personas conocen el capítulo 19, pero no leen el resto de la historia. Creo que existen varias lecciones importantes que tú y yo necesitamos aprender de una historia tan perturbadora. En primer lugar, te contaré la historia lo más dramáticamente posible, y luego exploraremos las lecciones que creo que podemos aprender. Únete a mí en Jueces capítulo 19. En el capítulo 19, versículo 1, en los días en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una parte remota del país montañoso de Efraín adquirió una mujer de Belén de Judá como su concubina. Quiero que entiendas que aquí hay un hombre levita viviendo en la parte norte de Israel y adquiere a esta mujer para ser su concubina o esposa, como quieras llamarlo, y ella está viviendo en el sur, en Belén. Continuemos la historia. Ella fue infiel a él y lo dejó por la casa de su padre en Belén de Judá, donde se quedó por 4 meses. Ella lo traicionó y regresó a la casa de su padre en Belén. Entonces, la historia continúa. Esencialmente, este hombre levita quiere recuperar a su esposa, así que viaja desde el norte del país montañoso de Efraín hasta el sur, en Belén, para buscar a esta mujer y estar con ella nuevamente. Llega allí y el padre de ella es muy hospitalario. Varias veces el hombre dice: «Tengo que irme. Dame a mi esposa para que pueda regresar a casa». Y el padre dice: «No, quédate otra noche». Él dice: «Ok, me quedo otra noche». Y esto se repite durante varios días, hasta que finalmente el hombre dice: «Con todo respeto agradezco tu hospitalidad, pero necesito irme, necesito volver a casa». Entonces, finalmente parte de vuelta a casa y es ahí donde ocurre toda la tragedia. El hombre está con su concubina viajando de Belén, en el sur de Israel, hacia el norte, Efraín. Estaban cerca de Jebús y el día estaba por terminar. El siervo le dijo a su maestro: «Por favor, ¿por qué no paramos en esta ciudad de Jebús y pasamos la noche aquí?» Pero su maestro respondió: «No, vamos a parar en una ciudad extranjera donde no hay israelitas. Vamos a continuar hasta Gibea». Entonces su siervo dijo: «Intentemos llegar a uno de estos lugares y pasar la noche en Gibea o Ramá». Así que continuaron su viaje y el sol se puso mientras se acercaban a Gibea, en Benjamín. Entonces fueron allí, y para su sorpresa, nadie estaba dispuesto a recibirlos en sus casas. La hospitalidad era una cosa enorme en la cultura israelita. Al final de la noche, un hombre anciano aparece en la plaza y dice: «¿Por qué todavía estás aquí? ¿Alguien ya te ha acogido en su casa?» Y ellos responden: «No, nadie nos ha acogido». Y el hombre anciano dice: «¿Sabes qué? Puedes quedarte conmigo esta noche». Y el levita responde: «Genial. Solo quiero advertirte que no necesitamos nada de ti. Tenemos suficiente comida para nuestros burros, para mí y para mi concubina. Solo necesitamos un lugar para descansar la cabeza. Si me das una almohada, es todo lo que necesito». Y el hombre anciano dice: «Sin problemas puedes quedarte conmigo». Entonces este hombre levita, su siervo y su concubina pasan la noche en la casa de este hombre en Gibea. Entonces sucede esto. Mientras se estaban divirtiendo, de repente, hombres malvados de la ciudad rodearon la casa y golpearon la puerta. Dijeron al dueño de la casa, el hombre anciano: «Trae al hombre, podamos tener relaciones sexuales con él». ¡Wow! Aquí es donde la historia toma un giro. Hay hombres pervertidos viviendo en Gibea, benjamitas, que van a la casa de este hombre anciano y dicen: «Sabemos que tienes un huésped en tu casa, tráelo afuera para que todos nosotros podamos tener relaciones sexuales con él». Ahora observa lo que sucede a continuación. El dueño de la casa salió y dijo: «Por favor, no hagan esta maldad, mis hermanos. Después de todo, este hombre vino a mi casa. No cometan esta horrible atrocidad. Aquí, virgen y a la concubina del hombre. Abusen de ellas y hagan lo que quieran con ellas, pero no cometan esta cosa ultrajante contra este hombre». Vamos a tratar con esto un poco más adelante en este video, pero lo que sucede a continuación es impensable.
Dice en el versículo 25, pero el hombre no quiso escuchar. Tomó a su concubina y la llevó afuera hasta ellos. Ellos la violaron y abusaron de ella toda la noche hasta el amanecer. Al amanecer, la dejaron ir. Ahora, mi amigo, es por eso que dije que este video podría ser considerado inapropiado para menores y podría desencadenar algunas cosas de tu pasado. Quiero que te imagines esto. Aquí hay un grupo de hombres que se están turnando para tener relaciones sexuales con esta mujer. La están violando durante toda la noche, hasta que por la mañana finalmente la dejan ir. Esto es lo que sucede con esta joven mujer. La mañana, la mujer vuelve y, mientras amanecía, se derrumbó en la puerta de la casa del hombre donde su señor estaba. Puedes imaginar, está tan desgastada, tan golpeada, tan abusada durante toda la noche, que apenas tiene fuerzas para arrastrarse de vuelta a la casa de este hombre, y simplemente se desploma en el porche y se acuesta. Ahora observa lo que sucede a continuación. Dice aquí que cuando su señor se levantó, abrió las puertas de la casa y salió para continuar su viaje. Allí está desplomada cerca de la puerta de la casa con las manos en el umbral. «Levántate», le dijo él, «vámonos», pero no hubo respuesta. La mujer había sido tan abusada que había muerto. Observa que dice aquí que el hombre la puso en su burro y partió hacia su casa. Ahora, lo que va a suceder a continuación es muy triste y horrible. Dice así: cuando entró en su casa, tomó un cuchillo, sostuvo a su concubina, la cortó en 12 pedazos, miembro por miembro, y luego la envió por todo el territorio de Israel. Todos los que vieron eso dijeron: nada como esto ha sucedido o se ha visto desde el día en que los israelitas salieron de la tierra de Egipto hasta ahora. Piénsenlo, discutan y hablen. Este hombre llevó a su concubina a su casa, la cortó en 12 pedazos y, sin duda, adjuntó una carta a cada pedazo de su concubina fallecida y envió un pedazo diferente de su cuerpo a las 12 tribus de Israel, con una carta contando exactamente lo que había sido hecho por sus propios hermanos, una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Benjamín. Y cuando estas otras tribus vieron y leyeron lo que había sucedido con esta mujer, dijeron: nada como esto ha sucedido a lo largo de nuestra historia. Ahora, hay mucho más en la historia en los capítulos 20 y 21, así que quiero que esperes. Pero aquí es donde quiero comenzar a mirar algunas lecciones que podemos aprender de esto. La primera lección es esta: cuando no hay responsabilidad en nuestras vidas, tendemos fuertemente a desviarnos. Observa el capítulo 19 de Jueces, versículo 1, que leímos anteriormente, pero lo leeré de nuevo. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Tú y yo, cuando no tenemos que rendir cuentas, cuando no hay miedo de tener que explicarnos o ser responsables de nuestras decisiones y acciones, estamos más propensos a tomar malas decisiones porque pensamos que podemos tomar estas decisiones de manera aislada, sin tener que responder a nadie más. Y eso es exactamente lo que estaba sucediendo en Israel. No había rey, había una ley, pero las personas no estaban respetando la ley, no se estaba aplicando, y como resultado, lo que sucedió es que terminaron haciendo algo que probablemente nunca imaginaron que harían. La segunda mini lección que quiero abordar es asegurarnos de tratar a todo ser humano como portador de la imagen de Dios. Este principio fundamental está profundamente arraigado en la teología cristiana y en el entendimiento de la dignidad humana. Según el relato bíblico de la creación en el libro del Génesis, todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que cada persona posee un valor intrínseco y una dignidad que no puede ser medida ni disminuida por ninguna circunstancia o acción. En la historia del levita y su concubina, observamos una trágica y perturbadora violación de este principio. Aquí está este hombre diciendo: sería incorrecto que hagan lo que quieran con este hombre, pero pueden hacer lo que quieran con mi hija y con la concubina de él. Su mentalidad era que la vida y la virtud de este hombre valían más que su propia hija y la concubina de este hombre. Este tipo de pensamiento refleja una jerarquía de valor humano que es completamente contraria a las enseñanzas de la Biblia. Es crucial que entendamos la gravedad de este error y cómo puede manifestarse en nuestras propias vidas. En una sociedad donde a menudo se valoran más ciertos individuos por su género, posición social, riqueza o poder,
Podemos caer en la trampa de deshumanizar a los demás y tratarlos como medios para nuestros fines en lugar de como fines en sí mismos. Necesitamos asegurarnos de no caer en estas mismas trampas, y es por eso que debemos ser vigilantes en nuestras acciones diarias, incluso en cosas que pueden parecer inofensivas, como ver sitios inapropiados en línea. Ver pornografía, por ejemplo, es una de las formas más insidiosas de deshumanizar a las personas, ya que reduce a los individuos a meros objetos de placer sexual, ignorando completamente su dignidad y valor como portadores de la imagen de Dios. Si quieres dejar de ver cosas en línea que sabes que no deberías estar viendo, y sabes a lo que me refiero, quiero que adoptes una nueva perspectiva. Cada vez que veas a una chica en línea, mírala como portadora de la imagen de Dios, como alguien que podría ser tu hija, hermana o madre. Imagina si quisieras que alguien mirara a tu hija haciéndole las cosas que estás viendo en la pantalla. ¿Cómo te sentirías? Probablemente te llenaría de indignación, dolor y una profunda sensación de injusticia. Además, piensa en el impacto que tu comportamiento tiene en tu relación con Dios y en tu propia alma. La adicción a la pornografía y a otros contenidos inapropiados puede erosionar tu integridad moral, distorsionar tu visión de las relaciones humanas y alejarte de una vida centrada en los valores cristianos. Cada persona que aparece en esos videos es un ser humano con una historia, emociones y una dignidad que merece ser respetada. Ver a los demás como portadores de la imagen de Dios también implica tomar acciones concretas para defender y promover la dignidad de todos. Esto puede incluir el apoyo a organizaciones que luchan contra la trata de personas, la violencia de género y otras formas de explotación y abuso. También puede significar educar a otros sobre la importancia de tratar a cada persona con respeto y compasión, independientemente de su apariencia, antecedentes o situación actual. Además, este principio debería guiarnos en nuestras interacciones cotidianas. Tratar a los demás con respeto y amabilidad, escuchar activamente y empatizar con sus experiencias, y estar dispuestos a ayudar a aquellos que están en necesidad, son todas formas de honrar la imagen de Dios en cada persona. En nuestras familias, comunidades y lugares de trabajo, podemos ser agentes de cambio positivo al promover una cultura de dignidad y respeto. Esta segunda mini lección nos llama a una reflexión profunda sobre cómo tratamos a los demás y nos desafía a vivir de acuerdo con los principios de amor y respeto que son fundamentales en nuestra fe. Reconocer la imagen de Dios en cada persona no es solo un principio teológico, sino una guía práctica para nuestras vidas diarias, que puede prevenir muchas de las tragedias y abusos que vemos en el mundo. Si logramos ver a cada persona a través de los ojos de Dios, nuestras decisiones y acciones reflejarán su amor y su justicia, y evitaremos caer en la trampa de deshumanizar y maltratar a los demás. Por lo tanto, te animo a adoptar este cambio de perspectiva en tu vida diaria. Pregúntate siempre cómo tus acciones afectan a los demás y si están reflejando el amor y la dignidad que Dios quiere que mostremos. Al hacerlo, no solo mejorarás tus propias relaciones y bienestar espiritual, sino que también contribuirás a crear un mundo más justo y compasivo. Pero aquí está la tercera cosa que quiero destacar en este video. Cuanto más tú y yo nos alejamos de Dios, más vulnerables nos volvemos a hacer cosas que nunca imaginamos que haríamos. Esta es una verdad fundamental que podemos observar tanto en nuestras vidas personales como en la historia de la humanidad. Verás, cuando miras el libro de Jueces en su conjunto, lo que verás es una nación de personas que se han alejado lentamente de Dios. Este alejamiento no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue un proceso gradual de desvinculación de los principios y valores divinos. Se han desviado lentamente, y lo que ves sucediendo en los capítulos 19 a 21 es la culminación de alejarse de Dios y muestra qué tan lejos la nación como un todo se alejó de Dios. Esta decadencia espiritual y moral culmina en actos de barbarie y violencia que son casi inimaginables. La historia del levita y su concubina no es solo una anécdota aislada, sino un reflejo de un problema mucho más profundo: la ausencia de liderazgo espiritual y moral en Israel. En el contexto de la narrativa bíblica, el período de los jueces fue una era de caos y desorden, caracterizada por la repetida frase: «En aquellos días no había rey en Israel»,
Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esta frase encapsula la anarquía moral y la confusión espiritual de la época. Sin una guía firme y sin adherirse a la ley de Dios, el pueblo cayó en un ciclo de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación, solo para volver a caer en el pecado una vez más. Y mi amigo, tú y yo no somos diferentes. Si no mantenemos una conexión cercana con Dios, si nos alejamos de Dios, si nos desviamos de Dios, es cuando nosotros, como los israelitas, nos encontraremos haciendo cosas que alguien hace 10 años habría intentado decirnos que haríamos y estaríamos convencidos de que de ninguna manera haríamos esas cosas. No hay forma de que me divorcie, no hay forma de que tenga una aventura, no hay forma de que me despidan de mi trabajo porque me encontraron viendo algo en línea, no hay forma de que esté fumando marihuana o lo que sea. Cuanto más te alejas de Dios, más vulnerable te vuelves a cometer ese pecado. Alejarse de Dios implica perder el ancla moral y espiritual que guía nuestras decisiones y acciones. Sin la influencia constante de la palabra de Dios y la comunidad de fe, es fácil justificarnos y racionalizar comportamientos que antes habríamos considerado inaceptables. Las pequeñas concesiones y compromisos con el pecado pueden parecer inofensivos al principio, pero con el tiempo erosionan nuestra resistencia y nos preparan para caer en tentaciones mayores. La erosión gradual de los valores y la moralidad es sutil pero devastadora, llevándonos a lugares oscuros que nunca imaginamos que visitaríamos. Además, el alejamiento de Dios no solo afecta nuestras vidas personales, sino también nuestras comunidades y sociedades en general. Cuando las personas se alejan de los principios divinos, vemos un aumento en la injusticia, la violencia, la corrupción y la decadencia moral. La historia nos muestra que las sociedades que abandonan a Dios eventualmente enfrentan consecuencias terribles, tal como ocurrió con Israel durante el período de los jueces. Ahora, la historia no termina en el capítulo 19. Me gustaría que terminara, pero de hecho, empeora, porque lo que sucede ahora en el capítulo 20 es una guerra civil entre las 11 tribus de Israel y están luchando contra la tribu de Benjamín, porque es la tribu de Benjamín la que cometió ese acto atroz de pecado contra uno de sus propios hermanos israelitas. Este conflicto interno es un recordatorio poderoso de cómo el pecado no solo afecta a los individuos, sino que tiene consecuencias devastadoras para la comunidad en general. Así que te animo a leer en detalle los capítulos 20 y 21, pero para resumir, hay una enorme batalla. Miles y miles de vidas se perdieron como resultado de esa batalla, de ambos lados. La guerra civil resultante fue brutal y sangrienta, con un costo humano terrible. El conflicto fue tan intenso que casi llevó a la extinción de una de las tribus de Israel. La violencia y la devastación que siguieron muestran cómo el pecado puede desintegrar el tejido social y destruir la unidad de un pueblo. Lo que termina sucediendo es que solo quedan 600 hombres benjamitas. Entonces, en el capítulo 21, las otras 11 tribus comienzan a sentirse mal, o a tener pena de la tribu de Benjamín porque básicamente están preocupados de que esta tribu vaya a extinguirse, ya que solo quedan 600 hombres vivos, pero no hay mujeres benjamitas para que ellos se casen y se reproduzcan. Esta preocupación llevó a las tribus restantes a tomar medidas desesperadas para asegurar la supervivencia de Benjamín, resultando en más decisiones cuestionables y moralmente comprometidas. La falta de mujeres benjamitas para casarse con los hombres restantes llevó a las otras tribus a recurrir a la violencia y al secuestro para resolver el problema, lo que solo agravó la situación y añadió más capas de pecado y injusticia. Es un círculo vicioso de pecado, violencia y arrepentimiento que podría haberse evitado si la nación hubiera permanecido fiel a Dios desde el principio. Este ciclo de decadencia y redención nos muestra que las malas decisiones no solo tienen consecuencias inmediatas, sino también efectos duraderos que pueden afectar a generaciones futuras. La historia de los capítulos 19 a 21 de Jueces es un recordatorio de la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestros valores, y de buscar siempre la guía y la sabiduría de Dios en todas nuestras decisiones. En resumen, esta tercera lección nos enseña que la distancia de Dios nos expone a peligros morales y espirituales que pueden tener consecuencias catastróficas. La historia de Israel en el libro de Jueces es una advertencia para nosotros hoy.
Mantener una relación cercana y constante con Dios es esencial para vivir una vida recta y evitar caer en los abismos del pecado y la desesperación. Mantengamos nuestra fe firme y nuestro corazón cercano a Dios para que podamos resistir las tentaciones y vivir de acuerdo con su voluntad. Reflexionemos sobre nuestras propias vidas. Preguntémonos, ¿estamos permitiendo que pequeñas concesiones nos alejen de Dios? ¿Estamos justificando comportamientos que sabemos que no son correctos? La historia de los jueces nos recuerda que nadie está exento de caer y que todos necesitamos la gracia y la guía de Dios para mantenernos en el camino correcto. Esta es una invitación a volvernos a Dios con todo nuestro corazón, a buscar su presencia diariamente y a vivir en obediencia a su palabra. Ahora tienen otro problema, porque ahora están preocupados de que una de sus 12 tribus de Israel vaya a extinguirse. Esto lleva a mi cuarta lección. Cada mala decisión que tomamos tiene consecuencias que no podemos elegir. Aunque lo que hicieron estos benjamitas fue incorrecto, las otras 11 tribus viniendo y realmente luchando y matándolos fue una decisión que tomaron y ahora tienen que lidiar con el resultado de esa decisión. Y los benjamitas también tienen que pagar por el resultado de su mala decisión. Escucha, puedes elegir tu pecado, pero no puedes elegir tus consecuencias. Cada decisión que tomas tiene consecuencias, y el problema es que personalmente tú y yo no podemos elegir esas consecuencias. Entonces, lo que sucede es que estos israelitas van y matan a los hombres de este clan llamado Jabes de Galaad, y hay 400 mujeres que nunca han estado con un hombre. Entonces toman a estas 400 mujeres y se las dan a 400 de los 600 hombres benjamitas para que estos hombres puedan reproducirse. Pero, ¿cuál es el problema? Matemáticas simples. Había 600 hombres benjamitas que no podían encontrar esposas porque todas las esposas habían sido asesinadas y 400 de ellos ahora tienen una esposa dada a ellos del clan de Jabes de Galaad. Entonces, el problema es que ahora hay 200 hombres de Benjamín que no tienen esposas. Y es por eso que dije que una mala decisión a menudo conduce a otra, porque lo que sucede a continuación es que estos israelitas básicamente dicen, ¿sabes qué? Todos hicimos un juramento y dijimos que no podríamos dar nuestras hijas a ninguno de los benjamitas, pero no dice nada sobre si ellas son llevadas. Entonces lo que sucede es que tienen que tomar otra mala decisión y dicen, ¿sabes qué? Esto es lo que los benjamitas necesitan hacer. Ellos envían un mensaje y dicen, mira, hay un festival que se aproxima, una fiesta, y básicamente algunas de nuestras hijas van a estar bailando y divirtiéndose en esa fiesta. Técnicamente, no podemos dar nuestras hijas a ustedes porque hicimos un juramento. Pero si ustedes las encuentran y las secuestran, eso es problema de ustedes. Si ustedes las encuentran y secuestran, estaremos libres de ese juramento porque técnicamente no dimos nuestras hijas a ustedes y ustedes podrán tener una esposa y procrear. Entonces tienen esta fiesta y esencialmente, estos 200 hombres benjamitas van y roban y secuestran a estas mujeres mientras están bailando en una fiesta y las llevan de vuelta como sus esposas. Ahora, personalmente sé que esta es una historia loca y traté de resumirla lo más rápido que pude. Pero el punto es este. Una mala decisión a menudo conduce a otra y todo tipo de malas decisiones afectan a otras personas. Pasa por esta historia de nuevo y mira cuántas personas fueron afectadas negativamente por una mala decisión. Algunos de los hombres benjamitas merecían lo que les sucedió, pero la mayoría de las personas en Benjamín no tenían nada que ver con eso y murieron en batalla. El pueblo de Jabes de Galaad murió también. Las mujeres fueron luego llevadas de su tierra y dadas a estos benjamitas, y luego estas otras mujeres fueron secuestradas por los hombres benjamitas y llevadas lejos de sus familias. Todo esto sucedió por malas decisiones. Pero aquí está la quinta y última lección que quiero alentarte hoy. Dios tiene gracia para nosotros, incluso en medio de nuestras decisiones más destructivas. Esta es una verdad poderosa y reconfortante que podemos encontrar repetidamente a lo largo de la Biblia, y particularmente en el libro de Jueces. La gracia de Dios es un tema recurrente que nos recuerda su amor incondicional y su disposición a redimirnos, sin importar cuán lejos hayamos caído. Nota cómo termina el libro de Jueces. A pesar de las atrocidades cometidas y las consecuencias devastadoras de sus acciones, los benjamitas no fueron abandonados por completo.
Dice aquí que los benjamitas hicieron esto y tomaron el número de mujeres que necesitaban de las bailarinas que capturaron. Este acto, aunque violento y moralmente cuestionable, fue permitido en un intento desesperado por preservar la tribu de Benjamín y evitar su extinción. A través de este evento, podemos ver que incluso en medio del caos y la inmoralidad, hay un rayo de esperanza y un atisbo de redención. Ellos regresaron a su propia herencia, reconstruyeron sus ciudades y vivieron en ellas. Este acto de reconstrucción y restauración simboliza la capacidad de Dios para traer vida y esperanza, incluso en las situaciones más oscuras. Los benjamitas, después de haber sido casi aniquilados, recibieron la oportunidad de empezar de nuevo. Esta oportunidad de reconstruir no solo sus ciudades, sino también sus vidas y su relación con Dios, es un testimonio de la infinita gracia de Dios. En aquel tiempo, cada uno de los israelitas regresó de allí a su propia tribu y familia. Cada uno regresó de allí a su propia herencia. Este retorno a la herencia y al hogar es simbólico de un retorno a las raíces, a los principios fundamentales que habían sido abandonados. Es un llamado a la introspección y a la restauración de la identidad y la fe. Dios, en su misericordia, permite que los israelitas regresen a sus tribus y familias, dándoles una nueva oportunidad para corregir sus caminos y vivir de acuerdo con sus mandatos. Y por supuesto, el último versículo del libro de Jueces caracteriza y describe todo el libro de Jueces. Dice aquí que, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía correcto. Este versículo no solo resume el estado de anarquía y desorden en Israel, sino que también subraya la necesidad de un liderazgo justo y divino. La ausencia de un rey no es solo una ausencia de gobierno humano, sino una señal de la falta de reconocimiento de la soberanía de Dios. Cuando no hay una guía divina, las personas tienden a actuar según sus propios deseos y juicios, lo que a menudo lleva al caos y la destrucción. La gracia de Dios se manifiesta de muchas maneras a lo largo de la historia. A pesar de los errores y los pecados de Israel, Dios no los abandona. En cambio, les ofrece oportunidades para arrepentirse y volver a Él. La historia de los jueces es una historia de caídas repetidas y de la misericordia de Dios que se extiende una y otra vez. Cada vez que el pueblo de Israel clama a Dios en su angustia, Él envía jueces para liberarlos, mostrando su compasión y su deseo de redimir a su pueblo. Para nosotros hoy, esta lección es un recordatorio de que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, la gracia de Dios está siempre disponible para traernos de vuelta. Podemos encontrar consuelo en saber que Dios está dispuesto a perdonar y restaurar. Su gracia no es una licencia para pecar, sino una oportunidad para arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. Es una invitación a vivir en su amor y a seguir sus caminos, sabiendo que su misericordia es nueva cada mañana. Además, esta lección nos desafía a extender la misma gracia a los demás. Así como hemos recibido gracia, estamos llamados a ser agentes de la gracia de Dios en el mundo. Esto significa perdonar a quienes nos han herido, ayudar a aquellos que están luchando y ser una luz en medio de la oscuridad. Al hacerlo, reflejamos el carácter de Dios y llevamos su amor y misericordia a un mundo necesitado. En conclusión, la quinta lección del libro de Jueces nos enseña sobre la increíble gracia de Dios que se extiende incluso en nuestros momentos más oscuros. Nos recuerda que siempre hay esperanza y posibilidad de redención. Al terminar el libro de Jueces, vemos un pueblo que, aunque haya caído muchas veces, todavía está bajo el cuidado y la gracia de un Dios amoroso. Que esta verdad nos inspire a buscar la gracia de Dios en nuestras vidas y a vivir de una manera que refleje su amor y misericordia a los demás. Mi amigo, aunque Dios fue misericordioso al permitir que esta tribu de Benjamín se reconstruyera y no fuera extinta, hubo consecuencias para sus decisiones. Y si no hay nada más que saques de este video, quiero animarte a entender que cada decisión que tú y yo tomamos tiene consecuencias. Muchas veces, ni siquiera pueden ser medidas y son consecuencias que no podemos elegir. Nos vemos en el próximo video. Adiós por ahora. Dios te bendiga.